En este programa vamos a hacer un pequeño juego de preguntas y respuestas tipo Kahoot, en el cual pues tendremos varias opciones entre las que elegir y se asignarán puntos en función de las respuestas acertadas, teniendo al final mostrándose una clasificación con las mejores puntuaciones registradas. En primer lugar, he planteado una portada, una página que he llamado menú de inicio, esta pantalla, en las que sale pues el título, le he llamado preguntas y respuestas a la aplicación, se le puede poner otro título sin problema. He puesto una imagen relacionada pues con la aplicación para que quede estéticamente bien. Y he puesto otro texto, otra etiqueta, label, ya sabéis, en el que explico qué es lo que hay que hacer en la aplicación. Pues simplemente contesta las preguntas correctamente e intenta batir el récord de puntuación. Ahora necesitamos incorporar algo que nos permita introducir el nombre del jugador, del usuario, para que aparezca en esa clasificación. Vamos a usar este elemento que se llama text input. Text input, lo ponemos por aquí, por ejemplo. Y aquí es donde va a escribir el jugador, va a escribir su nombre. Como hemos visto, en el text input aparece por defecto este texto, type here, aquí a la derecha, en hint. Hint es donde vamos a escribir lo que va a ver el usuario antes de escribir. Le indicamos pues, que escriba su nombre. Y es importante indicar que en este campo de aquí, text, es donde se almacenará aquello que nosotros, bueno, que el usuario escriba cuando pulse aquí, ¿vale? También voy a incorporar un botón. Voy a llamar al botón, lo voy a llamar botón inicio, por ejemplo. Al text input lo voy a llamar inicio, entrada de texto. Y ahora voy a programar. Voy a programar los bloques de manera que cuando el usuario primero escribirá su nombre, se puede equivocar, escribir varias veces el nombre, pero que cuando le dé al botón sea cuando comience el juego, ¿vale? Bueno, el botón voy a renombrar. Voy a escribir aquí lo que quiero que vea el usuario, pues comenzar el juego. De manera que cuando le dé al botón el usuario va a pasar a la siguiente pantalla y aquí ya va a tener preguntas. En los bloques vamos a necesitar usar variables. Las variables, como ya hemos visto en Scratch, son elementos que usa el programa para memorizar, para recordar cosas a lo largo de su ejecución. Pues voy a usar un par de variables. La primera de ellas va a ser para almacenar el nombre del usuario, lo voy a llamar nombre jugador, por ejemplo, para que quede más claro que es un juego. Voy a crear otra y la voy a llamar puntos para guardar, ir almacenando los puntos que va guardando. Por eso he usado esta instrucción, la que pone initialize app variable name to. Y ahora lo que pongo aquí, veis que hay un hueco para insertar algún otro bloque. Lo que voy a hacer es darle el valor inicial a la variable. A la variable nombre de jugador, pues por defecto va a ser un texto. Pongo este tipo de bloque de texto y se va a llamar usuario, de manera que si le da al botón de comenzar el juego sin escribir nada, el nombre que haya almacenado va a ser usuario. En cambio, en puntos, lo que va a ser una variable donde voy a guardar números. Y voy a poner que por defecto empiece siendo 0. A continuación, lo que tengo que hacer es decirle al programa que cuando le dé al botón de inicio, por tanto uso este bloque, when click, cuando hace clic, cuando toca, pulsa el botón de inicio, que haga lo que me meta aquí. ¿Qué es lo que quiero que haga? Que guarde en la variable del nombre de jugador, en vez de usuario, que es lo que pone por defecto, que guarde lo que haya puesto en la entrada de texto el jugador. Por tanto, vamos a decir que la variable, esta función set, es la que se usa para establecer, para cambiar el contenido de la variable. Pues voy a decir que en la variable nombre de jugador, lo que meta sea lo que yo introduzca, bueno, lo que el jugador introduzca en la entrada de texto. Recordad que hint, esto de aquí, HINT, es lo que lee el usuario antes de pulsar de escribir su nombre. Yo he puesto escribe aquí tu nombre, eso es hint. Donde se va a almacenar lo que el usuario escriba es en text. Por eso aquí lo que meto es esto, el texto de la entrada de texto. Y lo que quiero que haga después es pasar a la página de la primera pregunta. Navigate to pregunta 1.
Ahora, cuando el usuario escriba su nombre, pulse aquí, escriba el nombre y le dé al botón, saltará a la siguiente página, la que yo he llamado Pregunta 1, a la pantalla Pregunta 1. Ya he preparado aquí, he puesto una imagen, un texto con una pregunta y las respuestas las vamos a poner en botones, ¿vale? Yo he incorporado 4 botones, podéis poner 2, podéis poner más. Por ejemplo, si ponéis una pregunta que sea del tipo verdadero o falso, o sí o no, podéis poner 2 botones, en uno ponéis verdadero o sí y en otro falso o no. En este caso, pues yo como es una de elegir entre varias respuestas, me ha parecido bien poner 4, ¿vale? Eh, Importante, a los botones los vamos a renombrar. La respuesta correcta lo vamos a llamar, en mi caso es el 3, lo vamos a llamar correcto, ¿vale? O también podríamos poner respuesta correcta. Yo voy a poner correcto. Y a todos los demás los voy a llamar incorrecto. Como no me va a dejar ponerle el mismo nombre a todos, lo que voy a hacer es a los demás ponerle incorrecto y un número. Pues incorrecto 1, a este le voy a llamar incorrecto 2. Vale, si tuviésemos más, pues seguiríamos así, incorrecto 3, incorrecto 4. Esto es importante para la hora de programar los bloques. Y ahora lo que quiero añadir es otra cosa. Le voy a añadir unos textos que lo que me permita sea que arriba se vea un recuento de la puntuación que llevamos hasta ahora, ¿vale? Para eso voy a usar etiquetas, label. En una de ellas simplemente va a decir puntos de, esta la voy a poner, pues, por ejemplo, a partir de aquí. Esta siempre va a poner lo mismo, puntos de. En la siguiente lo que vamos a hacer es poner el nombre del usuario, ¿vale? Como no sé exactamente cómo de largo va a ser el nombre, pues lo voy a dejar un tamaño considerable para que pueda caber un nombre largo. Lo podríamos limitar con la programación, yo no lo voy a hacer de momento. Pero el caso es que luego, cuando se cargue en el programa, en la ejecución del programa, esta pantalla, lo primero que va a hacer es cambiar esto de label para poner el nombre que haya metido el usuario, que como recordaréis está guardado en la variable, ¿vale? Y a continuación, pues lo que va a poner es los puntos que lleva el usuario hasta ese momento. Como no tendréis muchas preguntas, pues vamos a considerar que con muchísimo tenéis, por ejemplo, 20 preguntas. Este número 20 pues nos cabrá aquí perfectamente, ¿vale? De manera que cuando se cargue la página, como vamos a programar esto para que cambie, pondrá puntos de el nombre del usuario, por ejemplo, Manuel, y a continuación pondrá los puntos que lleve hasta ese momento. Como esta es la pregunta 1, recordad que en la variable puntos pone 0, pues aquí va a poner 0. Vamos a hacer esta programación para cambiar el nombre de las etiquetas. Venimos a bloques y vamos a decir que cuando se abre la pantalla se llama pregunta 1, cuando se abre, lo que va a hacer es cambiar el qué, el texto de las etiquetas. Como yo tengo las etiquetas que tienen nombres así que no están muy relacionados, label 5, label 6, label 7, es muy complicado. Por eso voy a cambiar el nombre de las etiquetas. Esta, label 6, es donde quiero que ponga el nombre de usuario. Pues lo voy a llamar etiqueta nombre usuario, por ejemplo. Y la de los puntos, que como veis es esta, label 7, la voy a llamar etiqueta puntos. Esto me va a permitir ahora el programar, pues fácilmente ver en cuál tengo que poner el nombre y en cuál los puntos. En esta, etiqueta nombre usuario, es donde tengo que cambiar el texto. Pues pongo set, acordaos, set es para cambiar, igual que para cambiar la variable, pues para cambiar el qué, el texto de esta etiqueta. En el texto de la etiqueta del nombre, ¿qué quiero poner? Pues lo que ponga en la variable en ese momento. La variable nombre jugador, pues contendrá el nombre del jugador y eso es lo que va a aparecer en esta etiqueta. Y algo parecido quiero hacer con los puntos, pues en la etiqueta de los puntos, lo que quiero que aparezca es pues, los puntos, el número que es la variable. Con esto ya tendríamos modificada la pantalla, de manera que se vería puntos de, el nombre del jugador y los puntos que lleva. Ahora voy a programar el funcionamiento de la pantalla. Quiero que cuando pulse el botón de la respuesta correcta,
aparezca algo, algún mensaje que me indique que he acertado la respuesta y que cuando pulse una incorrecta, pues aparezca un texto que me indique que he fallado. Pues voy a meter otra etiqueta, label, voy a cambiar el texto, por ejemplo, voy a poner correcto en el caso de que acierte, y para que se vea más, para que resalte, voy a cambiar el color de fondo. Le voy a poner un color verde, que es el típico color que se pone en los aciertos en los juegos. Vamos a ponerle otro tamaño, voy a centrar la letra, voy a aumentar el tamaño y negrita. Así está bien. Va a aparecer por defecto aquí. Voy a poner el texto por aquí. Y otra cosa que voy a hacer es que voy a programar que desaparezcan los botones. ¿Vale? Ahí. Voy a crear un espacio para que el texto aparezca más centrado en la parte de abajo. Este texto no se va a ver en un principio, va a ser invisible y esto se modifica aquí con este botón, el que pone visible y sale un ojo. Y ya programaré yo que cuando me interesa sea visible. Y voy a hacer lo mismo a este texto, a esta etiqueta la voy a llamar texto correcto. La voy a duplicar con control C, control V. Y esta, texto correcto 1, es donde voy a programar yo. La voy a cambiar, lo voy a poner de color rojo y donde lo que me va a poner es incorrecto. Podéis poner otro mensaje, pues como enhorabuena o no es correcto, has fallado. O incluso podéis poner una explicación de cuál es la respuesta correcta, porque esa no es correcta, etc. Y una vez más, lo mismo, igual que antes, pongo el texto invisible. ¿Vale? Voy a cambiar el nombre de la etiqueta para no equivocarme. Esta se va a llamar texto incorrecto. Ahora lo que voy a programar es que cuando le dé al botón correcto, me aparezca el texto correcto y cuando le dé al botón incorrecto, me aparezca el texto incorrecto. Y bueno, me sume puntos si acierto, no me sume puntos si no acierto y me salte a la siguiente página. Vamos a ir a los bloques y vamos a programar que cuando hago clic en la respuesta correcta, el texto correcto se hace visible. Fijaos, eso está aquí. Set, establecer la visibilidad del texto correcto, visible, a visible, es decir, true, que quiere decir verdadero. Si lo quisiese poner invisible, pondría esto igual, pero elegiría aquí false, ¿vale? Pero como lo que quiero es hacerlo visible, lo marco. Ahora es importante incluirle una instrucción para que espere unos segundos, ya que como el programa ejecuta muy rápido las instrucciones, si yo le digo que me ponga el texto y que inmediatamente salte a la siguiente pantalla, no me va a dar tiempo a ver el texto escrito, a ver qué he acertado. Le pongo la espera y luego pondré el salto a la siguiente pantalla. Pero ojo, en el caso del botón correcto, le tengo que decir que me sume 1 a la variable de los puntos. Podría decir set la variable que sea 1 más lo que había ya, pero lo más sencillo cuando es una suma, es una operación muy simple, usar esta, la que pone change. Esta instrucción lo que hace es sumar al valor que tiene actualmente la variable, en este caso la variable puntos, le suma lo que tú le pongas aquí. Si le pones 2, le suma 2. Si le pones 3, le suma 3. Si quieres restar, le pones menos 1, menos 2, menos 3, etc. En este caso, pues voy a poner que sume un punto por cada respuesta acertada. Lo que tendré que poner después será un navigate to para que salte a la siguiente pregunta. Pero como todavía no la tengo preparada la pantalla, voy a dejar eso para después. Ahora haré una programación similar para los botones incorrectos. Lo que pasa es que en este caso el texto que quiero que sea visible es el texto incorrecto y no hace falta que sume puntos. Yo no quiero que sume puntos cuando hay un error, ¿no? Cuando se equivoca. Pues haré lo mismo para los otros botones incorrectos. Como eran 3, tengo que tener aquí 3 conjuntos de bloques, uno para el primer incorrecto, para el segundo, para el tercero. Una vez llegamos a esta parte,
Ya tenemos preparado el esqueleto de todas las preguntas, ¿vale? Tenemos la primera pregunta y tenemos los bloques a falta de poner el Navigate to, el salto a la siguiente pregunta. Y es que la siguiente pregunta y todas las demás, la manera más rápida de hacerla, podemos volver a repetir todos los pasos que hemos hecho, pero lo más rápido es simplemente seleccionar aquí en el árbol de componentes la pantalla de pregunta 1, copiar con control C y pegar con control V y nos aparece ya una segunda pantalla que automáticamente se llama pregunta 2 y es exactamente igual a la anterior, ¿vale? Tanto en la parte del diseño como en la parte de los bloques, que es la parte más interesante, ya que en el diseño pues tendremos que cambiar la imagen, el texto de la pregunta, las respuestas evidentemente. También es interesante modificar la ubicación de los botones de manera que la respuesta correcta no esté siempre en la misma posición. A veces esté la respuesta correcta aquí, otras aquí, etcétera. No sea demasiado fácil el juego. Y en la parte de los bloques vais a ver que ya tenemos todo programado, o casi todo. Porque aquí donde teníamos, por ejemplo, en la pantalla anterior, una etiqueta que nos aparecía cuando fallábamos, que se llama texto incorrecto, y una que nos aparecía cuando acertamos, que se llama texto correcto. Ahora en esta pantalla tenemos las mismas, pero se llaman texto correcto 1 y texto incorrecto 1. El botón de la respuesta correcta ahora se llama correcto 1 en vez de correcto, y los incorrectos pues cambia el número, incorrecto 3, 4, 5, pero viene a ser lo mismo. Incluso las etiquetas de arriba pues se llaman, la de arriba, esta la primera, puntos D, pues tiene un nombre cualquiera, genérico, porque esto no tiene programación, pero las otras dos se llaman etiqueta puntos 1 y etiqueta nombre usuario 1. Y cuando venimos a los bloques, vemos que cuando se abre la pantalla, pregunta 2, lo primero que hace es cambiar estas dos etiquetas, etiqueta nombre usuario 1 y puntos 1, y lo que mete es el nombre del jugador que aparece en la variable y los puntos actualizados que aparecen en la variable. Cuando le damos al botón correcto, nos aparece la etiqueta texto correcto 1, suma 1 en la variable puntos, que es la misma, y hacen las mismas operaciones. En los incorrectos pone el texto incorrecto y hace la misma espera. Por tanto, ahora lo único que tenemos que hacer en esta nueva pantalla, por un lado, como ya he dicho, cambiar las preguntas, las imágenes, incorporar vídeos o cualquier otra cosa para que sea variado el juego, cambiar las respuestas de los botones y la posición de los botones. Y en la parte de los bloques, lo mismo que tenemos que hacer ahora en la pregunta 1, porque si os acordáis, habíamos dejado esto a la espera de tener creada la pantalla 2, la pantalla pregunta 2, para poner el Navigate to y que ahora nos aparezca Navigate to pregunta 2. Y esto es lo que vamos a meter en la pregunta 1, la pantalla pregunta 1, lo que estamos metiendo, que salte a la pregunta 2. Lo que tengamos que poner en la pregunta 2 cuando tengamos creada la pregunta 3. ¿Veis? Aquí cambiaré la foto, el texto, los botones, etcétera. Le daré después a copiar y pegar, o incluso podría crear ya todas las preguntas. Le doy a copiar y pegar. La pregunta 3, la pregunta 4, 5, las crea todas. Y ahora solo tenemos que ir metiendo los bloques de que haga el salto a la siguiente. De la 2 tiene que saltar a la 3. De la 3 programaremos que salte a la 4, de la 4 a la 5, etc. Y con esto ya tendremos preparados pues, todas las preguntas con su programación. Cuando tenemos ya hechas las preguntas y acabadas, lo que tenemos que hacer es venir aquí al final y vamos a meter dos pantallas nuevas. Vamos a meter una pantalla que vamos a llamar, yo voy a llamar fin del juego, donde va a aparecer, te va a indicar que acaba la partida, te va a aparecer tu puntuación final y van a aparecer dos botones. Uno
para volver al menú de inicio, para jugar una partida nueva, y otro para ver la clasificación. Ahora tendremos que indicar, en estas etiquetas siempre va a poner lo mismo, pero en esta vamos a poner, para que se vea bien grande, que se vea aquí, vamos a ponerlo centrado, y vamos a programar para que se vea aquí la puntuación final. Cuando se abra esta pantalla, el texto, voy a cambiar el nombre para no hacerme un lío, lo que es el label 16 en este caso, correcto, lo voy a llamar etiqueta puntos. Fijaos, la he llamado etiqueta puntos 5 porque en las otras pantallas ya hay una etiqueta puntos 1, etc. Pues aquí lo voy a programar para que me cambie el texto por lo que ponga en la variable puntos, que a fin de cuentas esa es la puntuación que he tenido. Y ahora, inmediatamente después, lo que va a hacer es, me va a aparecer esto, le voy a meter los botones para que me salte, como os he dicho, para permitirme volver a empezar o para jugar una partida nueva o para ver la clasificación. Y aquí mismo en esta pantalla voy a incorporar la programación de que actualice la clasificación. ¿Vale? Para trabajar con la clasificación, como es una clasificación que quiero que se mantenga incluso cuando se cierra la aplicación, y no olvidemos que los programas no tienen memoria, para suplir esa falta de memoria lo que usamos son las variables, pero las variables se crean cuando se inicia el programa. De hecho, cuando le diga que salte a la pantalla menú de inicio, va a volver a crear la variable usuario, nombre jugador, y va a volver a crear la variable puntos, o vamos a considerar que la va a inicializar porque le va a dar este valor usuario, este valor 0. No tengo entonces una memoria aquí. O sea, lo que necesito es crear un archivo asociado a este programa que use el programa, ¿vale? Necesitamos usar un archivo de datos. Y para eso voy a venir a este menú de aquí, el que pone data, y voy a crear una fuente de datos. Le doy al más. Aquí aparece un archivo, porque yo he estado haciendo pruebas, pero en vuestro caso no va a aparecer nada. Pondrá no data o algo así, y le dais a este botón para crear uno nuevo. Hay distintas opciones, como yo he estado probando con hojas de cálculo de Google. Vamos a crear una tabla, ¿vale? Yo la voy a llamar, por ejemplo, leaderboard, que es como se suele poner en los juegos. Y esa tabla ahora la vamos a configurar. Esperamos un ratito, unos segundos, y nos va a aparecer aquí, ¿vale? Haciendo doble clic aquí en el nombre, nos aparece la tabla. Por defecto tiene esta forma. A la primera columna la voy a llamar nombre, porque va a ser el nombre del jugador, y a la segunda, puntos. Y por defecto, en vez de A1, B2, C3, voy a poner que contenga los valores usuario 0, usuario 0, usuario 0, porque así al principio, antes de que haya ninguna partida jugada y demás, nos aparezca por defecto esto, ¿vale? Que da mejor presencia que poner A1, B2, C3. Vale, una vez creada esta tabla, ya puedo programar su inclusión en el juego. Me vengo aquí a esta pantalla, a fin del juego, que es donde vamos a actualizarla, y lo que vamos a hacer es ir comparando uno a uno con las distintas posiciones, ¿vale? Vamos a comparar los puntos que ha obtenido el jugador y que por tanto están almacenados en la variable puntos, los vamos a comparar con los puntos que hay en la clasificación. Es decir, vamos a volver a ver la clasificación. Yo lo que voy a hacer es comparar los puntos del primer clasificado con la variable puntos. Si la variable puntos contiene un número mayor, quiere decir que el jugador va a pasar a ser el primer clasificado. Los datos del primer jugador van a pasar a la segunda fila, su nombre va a pasar de la primera a la segunda, sus puntos van a pasar de la primera fila a la segunda. Lo mismo va a pasar con el segundo jugador, su nombre va a pasar de la segunda a la tercera, sus puntos de la segunda fila a la tercera,
Y ahora en la primera fila es donde vamos a meter el nombre del jugador nuevo, que aparecerá en la variable nombre jugador, y los puntos que acaba de obtener, que aparecerán en la variable puntos. Vamos a ver cómo se programa eso. Vamos a bloques. Y aquí es donde vamos a trabajar con estas dos instrucciones. Esta primera, la que pone get value from leaderboard, lo que hace es obtener un valor de la tabla que he creado, ¿vale? Va a leer los valores que hay y es la que voy a usar yo para ver los puntos que tiene cada clasificado, por un lado, y por otro lado, para hacer ese juego de ir cambiando lo que pone en la fila 1 por la fila 2 y lo que pone en la fila 2 por la fila 3, también voy a usarla. Y la segunda instrucción que pone update value, actualizar el valor, esta es la que voy a usar para escribir en la fila los valores nuevos, ¿vale? De manera que voy a hacer comparaciones, por tanto, necesito establecer una lógica condicional, ¿vale? Voy a usar un if para comparar. If es la función si, la misma función si de Scratch. Lo que hace es comparar aquí, poner una cláusula para comparar. Si se cumple lo que ponga, va a ejecutar lo que yo meta aquí, los bloques que yo meta en do. Y el else es como el si no, ¿vale? Del Scratch. Y lo que quiero que haga, si no se cumple la condición que he metido aquí, lo pondré aquí en los bloques, ¿vale? Vamos a ver cómo se hace. Primero voy a comparar, voy a coger en lógica un bloque de comparación, comparar valores, pues uno será mayor que otro, y voy a decir que si el valor de la variable puntos es mayor que lo que pone en los puntos del primer jugador, es decir, getValue, para leer de la tabla, en la fila 1, row, que quiere decir la fila en inglés, quiero leer los puntos, ¿vale? Imagínate que hay 5 puntos, tiene 5 puntos el primer clasificado. Compara el número que aparece dentro de la variable, imagínate tú que es 6 o 7. Si este número es mayor que lo que hay, como 6 es mayor que 5, lo que va a hacer es ejecutar lo que tenga aquí. Y aquí es donde voy a hacer ese cambio de valores dentro de la tabla. Si no, si imagínate que ha sacado 4 puntos, que es menor que 5, pues entonces vendría aquí dentro del else, el si no, y aquí es donde voy a comparar con los puntos del segundo jugador y demás. Vale, vamos a ver los cambios. Quiero cambiar para que el segundo jugador pase a ser el tercero, ¿vale? Pues voy a decir que actualice, update, el valor del nombre de la fila 3. ¿A qué valor? Pues al nombre de la fila 2. Es decir, voy a tomar el valor del nombre de la fila 2 y este valor lo voy a meter en el del nombre de la fila 3. Y lo mismo voy a hacer para los puntos. Voy a tomar el valor de los puntos de la fila 2 y los voy a meter en la casilla de los puntos de la fila 3. Así, el que estaba segundo pasa a ser tercero, tanto el nombre como los puntos. Y lo mismo, pues voy a hacer para que el que estaba primero, el de la fila 1, pase a estar segundo. El nombre del primero pase a la segunda fila y los puntos del primero pasen a los puntos de la segunda fila. ¿Por qué lo hago en este orden o en el anterior? Porque si primero escribo el valor del primero en la segunda fila y después voy a escribir el valor del segundo en la tercera, pues estaría poniendo lo que pone en la segunda, que es lo que acabo de cambiar, ¿no? Es el que estaba primero ya está en la segunda, por eso tengo que cambiar primero el que estaba segundo, lo tengo que poner en la tercera. Ya solo me falta poner en la fila 1 el valor nuevo, que es el del jugador que acaba de jugar la partida y de batir el récord. Pues diré que actualice, update, el valor, update value, del nombre de la fila 1 y qué nombre quiero que ponga. Pues el que figure en la variable nombre jugador. Y lo mismo en la columna de los puntos de la fila 1, pues que ponga los puntos que hay en la variable puntos. Con esto conseguiré modificar los datos en el caso en que bata el récord, pase a ser el primer clasificado el jugador. Pero ¿qué pasa si no obtiene más puntos que el primero?
Pues que querré que compare con el segundo clasificado, por si pasa a ser el segundo clasificado. ¿No es el valor de la variable puntos mayor que el valor de la primera fila? Vamos a ver si es mayor que el de la segunda. Lo que he hecho ha sido duplicar todo entero esta función, este if, do, else, ¿vale? Lo he duplicado, lo he metido, ojo, dentro del else. He cambiado este número para que ahora me compare con los puntos de la segunda casilla. Y lo que voy a hacer, esto se queda igual, el que estaba segundo pasa a ser tercero, tanto el nombre como los puntos. Y ahora, ¿qué pasa? Que en la fila 2 no voy a meter esto, lo voy a meter en la fila 2, en la casilla del nombre de la fila 2, voy a meter la variable del nombre jugador. Y en la fila 2, en la casilla de los puntos, no voy a meter esto. Lo que voy a meter es la variable puntos. Y en la fila 1, pues la fila 1 ni la toco, se queda como estaba, porque al que ha superado el jugador es al 2. Y ahora me queda un caso. He hecho el caso en el que supera al primer jugador, al primer clasificado, el caso en el que supera al segundo. ¿Qué pasa si no supera ni al primero ni al segundo? Pues si no, voy a comprobar a ver si supera al tercero. Voy a duplicar simplemente esto, la comparación, y voy a decir que si los puntos que aparecen en la variable son más que los puntos que hay en la tercera fila, en el tercer clasificado, lo que voy a hacer es actualizar el valor del nombre de la tercera fila, voy a poner lo que ponga en la variable nombre del jugador, y actualizar el valor, lo que ponga en los puntos de la tercera fila, y voy a poner los de la variable puntos. Con esto ya habré conseguido actualizar los puntos de la tabla. Ahora solo me falta crear la pantalla donde se va a ver esa clasificación. Y ahora lo que vamos a usar, aquí dentro de data, vamos a usar esto, una lista de visor de datos. Vamos a hacer primero una simple y luego la modificaremos un poquito. Podemos poner, ahí vamos a prepararla con un buen tamaño, que es lo que vamos a necesitar para el segundo tipo. Si queremos poner una lista simple, en primer lugar, aquí, en donde pone Data Source, que es la fuente de los datos que vamos a usar, vamos a escoger la tabla que hemos creado y vamos a indicar el estilo que queremos que aparezca. Puedo poner simplemente una columna, dos columnas siendo una de ellas una foto, 3 columnas, ¿veis? De momento vamos a poner la más simple, que sería esta con estos dos. En title, en esto de la izquierda, vamos a escoger el nombre, para que se vea el nombre. Acordaos que por defecto ponía usuario en todas. Y en subtitle, esta de aquí, vamos a escoger los puntos. Acordaos que habíamos puesto por defecto un 0. Conforme vayamos jugando, aquí pues ya pondrá los nombres de los usuarios que se hayan almacenado y sus puntos. Incorporaríamos un botón y tendríamos que programarlo. Ojo, también tenemos que incorporar la programación de los botones en la pantalla anterior. Al darle al botón de la clasificación, que me salte a la pantalla clasificación, se llama Screen 1, ahora le cambié el nombre, y al darle al botón del menú de inicio, que salte al menú de inicio. La otra forma de visualización que os propongo, aunque podéis aquí, en este menú puedes elegir la que a ti te guste más, pero a mí me ha parecido interesante o chula poner aquí una imagen que sea pues la imagen de un número, del el 1, el 2, el 3, pero así que quede más chula. Aquí al lado el nombre del usuario y abajo los puntos que consiguió. Entonces elegiríamos este. Ahora como veis aquí, te dice que de qué columna de la tabla quieres sacar la imagen. Para eso nos tendríamos que volver a la tabla de aquí y añadir una nueva columna.
A esa columna la voy a llamar yo, pues, imagen, directamente. Y aquí lo que vamos a poner son las imágenes que queremos que vayan asociadas a cada usuario. Esto, pues, se puede hacer o se puede usar para dejar que los usuarios, pues, pongan una foto o elijan un avatar o un icono que vaya a salir asociado siempre a ellos en esa tabla de clasificación. Yo concretamente lo voy a usar, pues, para colgar una imagen. Ahora buscaríamos la imagen, ¿vale? Como ya hemos hecho en otra ocasión, pues buscar, por ejemplo, en Google y ponemos aquí los enlaces. Una vez incorporados las imágenes, simplemente indicaremos que esto se va a obtener de la nueva columna que hemos creado, la columna imagen. ¿Vale? Como veis, pues aparecerá el número 1, el número 2, el número 3, el usuario y los puntos. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a previsualizar. Tenemos nuestro nombre de usuario. Empezamos el juego. Pues vamos. Cuando acertamos se ve el texto correcto. Cuando fallamos, veis, por ejemplo, aquí hay un error que tenemos que cambiar. ¿Vale? Que el texto borre el botón. Deberíamos bajar un poquito el botón en el diseño. Pero bueno, en el caso, como veis, yo no he cambiado las preguntas. Vosotros tenéis que tener distintas preguntas. Y cuando llegas a la última, te indica cuántos aciertos tienes y te da la opción de ver la clasificación. Aquí, en este caso, cuando salta la clasificación, me guarda aquí como usuario y guarda los demás. Cuando le dé a volver al inicio, pues puedo jugar una partida nueva y volver a guardar mis datos. Es importante un detalle que he omitido, que es los puntos que los vaya borrando, ¿vale? A la variable puntos, aquí, por ejemplo, podemos poner los puntos a 0 para asegurarnos de que vuelven a estar a 0 cuando vamos a empezar el juego. Ya con esto, pues tendremos, o tenemos, mejor dicho, nuestra aplicación completada. Se le pueden añadir más cosas para que quede mejor. Por ejemplo, se le puede poner música a lo largo de la partida, o se puede incorporar efectos de sonido cuando aciertas una pregunta y cuando la fallas, de manera que el sonido del acierto sea distinto a cuando la fallas. Y bueno, se pueden incorporar 1000 cosillas que seguro que ya se os van ocurriendo a vosotros.